Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían la haz del abismo. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Dijo luego: haya firmamento en medio de las aguas. Y a lo seco llamó Dios tierra, y a las aguas mares. Y pobló de animales las aguas, y de aves el cielo, de ganados, reptiles y bestias la tierra. Y vio Dios que era bueno, y creó al hombre. Y dijo: procrear y multiplicaros, y hechid la tierra, sometedla y dominar sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra. Y comenzó la aventura del hombre. La relación hombre y tierra ha estado siempre marcada por la infinita curiosidad del hombre de conocer, privativa del Homo sapiens, que le marcó los caminos de una aventura sin límites, de un camino sin final. La época de la exploración comenzaba con la historia del mundo. En la época glaciar de la prehistoria, el hombre se vio obligado a huir de los animales y descubrir nuevas técnicas que le permitieran hacer frente y procurarse el alimento en lucha con aquellos. El hombre era nómada y empezó a descubrir nuevas tierras. El mundo empezaba a estar en acción. Y los grandes exploradores de la prehistoria iniciaban la fascinante aventura adentrándose por continentes desconocidos, acosados por peligros, reales unos, imaginarios otros, abandonados completamente en medio de una soledad de barbarie y primitivismo. El hombre empezó a reunirse a modo de oasis en focos humanos en el desierto de la tierra. Estos focos, con el tiempo, irradiarían hombres y culturas. Desde finales del Terciario hasta hoy en día, los humanoides, fabricando al principio los paleolíticos cantos rodados y terminando, en la época actual, por los módulos que exploran el planeta Marte, jalonan la historia de la exploración con nombres importantes. Unos han llegado hasta nosotros y otros se han perdido en la noche de los tiempos. En esta serie del mundo en acción, no vamos a tratar de la aventura del hombre en sí, no vamos a tratar de emular sus gestas con imágenes, ni sus aventuras, ni las exploraciones del mundo. Lo único que queremos conseguir es motivaciones válidas para que ustedes, viajando con nuestras cámaras de televisión a través del tiempo, crearles la necesidad de consultar libros que les hagan conocer y adentrarse en la época, en la historia de la exploración, conociendo mitos, leyendas, costumbres de otros pueblos que nos unen a todos en una filosofía común, la aventura de la exploración. Los primeros exploradores de que se tienen noticias y documentación proceden de civilizaciones mesopotámicas de 5000 años antes de Jesucristo. La leyenda del rey sumerio Gilgamés dio origen al primer poema épico del mundo. La expedición de Gilgamés contra el monstruo Kumbaba, guardián de los bosques de cedros, alude claramente a la expansión y exploración sumeria, camino de Occidente. En esta epopeya de Gilgamés se describe al Noé sumerio, vencedor de la gran aventura del diluvio universal y primer navegante explorador conocido. Continuaron luego las expediciones egipcias, los periplos de los pueblos del mar, griegos y filisteos, que un milenio antes de Jesucristo descubrían y exploraban el Mediterráneo. Pocos siglos después, los cartagineses nos dan el nombre de su primer explorador, Anón. Anón salió del Mediterráneo, dio la vuelta a África, circunnavegó África atravesando el Ecuador. Fue el primer hombre del Mediterráneo que atravesó el Ecuador. Este periplo, clave en la historia de la exploración,
fue 500 años antes de Jesucristo. 200 años más tarde, Piteas, explorador griego nacido en Marsella, la más occidental de las colonias griegas del Mediterráneo, navegó hacia el oeste y después de atravesar las columnas de Hércules, hoy estrecho de Gibraltar, remontó la costa noroeste de Europa hasta Thule, en el Ártico. Piteas fue el primer explorador polar de la historia. Fue un geógrafo científico y observó las mareas en el Atlántico que no existían en el Mediterráneo, atribuyéndolas a la influencia de la Luna. Hubieron de pasar 2000 años hasta la llegada de Newton para que esta explicación fuera aceptada científicamente. Su contemporáneo Alejandro Magno llevó la cultura griega tan al este como están hoy las naciones de Afganistán y Pakistán, creando un imperio mundial en el que los diversos pueblos quedaban amalgamados mediante traslados y mezclas. La religión fue el gran vehículo de la exploración al principio de nuestra era cristiana. Los apóstoles se convierten en exploradores viajeros. Siguiendo su ejemplo, 200 años más tarde, la historia nos da fe del primer explorador viajero español, la monja gallega Egeria o Eteria, que describe con minuciosidad su viaje, las costumbres y la topografía de Tierra Santa, Egipto y Siria. Después, el mundo occidental es sacudido por los hunos, viajeros guerreros procedentes de la lejana Siberia. En nuestra serie El Mundo en Acción acompañaremos al viajero del siglo XII, el judío español Benjamín de Tudela, en su viaje por Oriente Medio y la India. En su libro, Benjamín de Tudela relata la vida de las comunidades judías de la época. Viajaremos con el hombre de letras que nació en el año 1304 en Tánger, célebre viajero llamado Mohammed ben Abdallah, ben Mohammed ben Ibrahim, ben Suso, Abba Abdallah Ibn Battuta Luwati al-Tánger, comúnmente conocido por Ibn Battuta. Recorrió en el siglo XIV 120.000 kilómetros en 31 largos años de viaje. Recorrió Extremo Oriente, India, Afganistán y también aquí en la biblioteca del Museo Nacional hemos encontrado un manuscrito del siglo XV que relata la aventura, relata la embajada que Clavijo Ruy González de Clavijo, embajador de Enrique III de Castilla, llevó a cabo por orden de este rey en la corte de Tamerlán. Su misión era la de buscar la ayuda del gran Tamerlán y encontrar un aliado para la lucha que la cristiandad mantenía contra los turcos. Clavijo, al enterarse de que el gran Tamerlán tenía un anillo de una piedra que cambiaba de color si se decía una mentira ante él, decidió hablar en su embajada por metáforas, para impresionar de esta manera al gran Tamerlán. Le dijo, sin faltar a la verdad, que la ciudad de su rey, Madrid, estaba rodeada de una muralla de fuego, refiriéndose al pedernal o piedra de fuego con que estaba construida la muralla que rodeaba la capital del Reino de Castilla. Y la piedra del anillo no cambió de color ante la admiración del gran Tamerlán. En nuestro viaje hasta Samarcanda, en el Turquestán ruso, hemos comprobado cómo existe un pueblo que se llama Madrid, al que Tamerlán le puso este nombre en recuerdo de la embajada de Clavijo. En este pueblo estaban emplazados los reales en donde Tamerlán recibió al embajador del rey de Castilla, a Clavijo. Otra cosa muy importante que comprobé en este viaje es que los escritos de Clavijo sobre las costumbres del imperio de Tamerlán son libros de texto en las escuelas y universidades rusas de hoy en día. En otros capítulos de la serie recorreremos el mundo con otros grandes descubridores y exploradores. Los vascos Urdaneta, Elcano, con Mendaña, Legazpi, el capitán inglés Cook, el célebre periodista Stanley, que hace 100 años fue en búsqueda del misionero Livingstone y que fue el primero en atravesar el África ecuatorial. Cruzaremos con ustedes la selva amazónica, bajando miles de kilómetros por el río más grande del mundo, el Amazonas, siguiendo la increíble aventura de Orellana.
Una de las expediciones que trataremos con detenimiento en nuestra serie del Mundo en Acción fue la realizada por los barcos españoles, descubierta y atrevida, bajo el mando del comandante Malaspina. Era una investigación, era una exploración de alto valor científico. La expedición española recorrió el Pacífico y tardó 5 años en hacer su viaje, desde 1789 a 1794. En aquel tiempo no existían máquinas fotográficas ni cámaras de filmación. Por ello, los científicos y naturalistas de la expedición española recogieron en cientos de dibujos y láminas la flora, la fauna y la etnografía para el Gabinete de Historia Natural y para el Jardín Botánico de Carlos III. Entre los oficiales de aquella expedición iban Alcalá Galiano y Cayetano Valdés, futuros héroes de Trafalgar. Los héroes de esta expedición y sus trabajos científicos fueron incomprensiblemente desconocidos hasta fines del siglo pasado por razones políticas de su época. Otros espacios los dedicaremos a narrar en imágenes la aventura científica del geógrafo naturalista alemán Humboldt, que a través del entonces ministro de Asuntos Exteriores de España, Mariano Luis de Urquijo, solicitó y obtuvo del rey Carlos III la autorización para organizar un viaje científico por todas las posesiones de la corona en América. El tema de los jesuitas como exploradores en Extremo Oriente y en América, donde ensayaron nuevas técnicas sociales, como las de las reducciones del Paraguay, nos darán la oportunidad de ver cómo un conjunto de hombres de varias nacionalidades, unidos por un mismo ideal, abrieron nuevas rutas a la civilización. Las regiones polares resistieron hasta el siglo XX el asalto de los exploradores. El Polo Norte y el Polo Sur han sido conquistados después de 1900. Los nombres de Peary, Scott y Amundsen se reparten esta gloria. El equipo del Mundo en Acción ha vuelto hace muy pocos días del Círculo Polar Ártico. Allí hemos seguido la historia de un gran descubrimiento geográfico, el del pasaje del noroeste, que hacía posible la comunicación entre el Atlántico y el Pacífico por el Ártico y que fue buscado inútilmente durante 4 siglos sin éxito y que al final fue descubierto por Roald Amundsen a bordo del Goa, el 30 de agosto de 1906, después de 37 meses de lucha contra los hielos. Nuestra serie Mundo en Acción se va a dividir en 2 grandes apartados. Uno que corresponderá a los grandes exploradores que ya les hemos explicado y el segundo a las nuevas aventuras. Las nuevas generaciones necesitan más acción y a caballo sobre el siglo XXI, la juventud estará representada en estas nuevas aventuras primero por la aventura de la velocidad. Después, la aventura del viento. La aventura en el centro de la Tierra. La aventura científica. La aventura submarina. La aventura política y el espionaje industrial. La aventura espiritual. Y muchas otras que demostrarán que el espíritu de aventura forma parte consustancial del hombre de todas las épocas. Hemos querido dejar para el final de esta presentación la explicación sobre los capítulos con que va a comenzar la serie del Mundo en Acción. Empezaremos por el apartado de los grandes exploradores, y entre ellos hemos elegido a Marco Polo porque creemos que tuvo una gran influencia en la gesta del descubrimiento de América por Colón. En aquel tiempo, en el siglo XIV y en el siglo XV, el bestseller de toda Europa era el libro de Marco Polo, el libro en el que describía sus 24 años de aventuras por Cathay, China, y por Zipango, Japón. Hablaba de inmensas riquezas, hablaba del oro, de la plata, de las perlas, de las especias tan buscadas en aquel tiempo, que eran como el petróleo de la Edad Media, buscadas por todos los gobiernos en su camino hacia Oriente, que creemos que promovió el viaje de Colón hacia Zipango. Hemos encontrado en la Biblioteca Colombina de Sevilla
un libro de Marco Polo, un libro propiedad del almirante Cristóbal Colón, en el que de su puño y letra anotó en 365 anotaciones al margen todos los detalles donde Marco Polo hablaba de riquezas, donde Marco Polo hablaba de oro, de especias, y se hace pues categórico afirmar que después de Marco Polo, tanto la China como el Japón Cipango y todas las Indias orientales quedaban descubiertas para el hombre de Europa, y solo requería encontrar entonces un camino independiente de las rutas terrestres, motivo que fue aprovechado por Cristóbal Colón. Empezamos con el viaje de Marco Polo y a lo largo de 10 capítulos recorreremos con él las estepas de Asia Central, el lejano Tíbet, la China de Kublai Khan, y viviremos con su relato la batalla de los elefantes del ejército birmano contra los mongoles. Subiremos a la montaña donde, según la leyenda, nos cuenta Marco Polo que Adán puso el pie cuando fue expulsado del paraíso. Leeremos a través de imágenes cómo nos cuenta Marco Polo la vida del fundador del budismo, Gautama Buda, relato que por primera vez fue dado a conocer a través de su libro al mundo occidental.
A partir de la próxima semana, empezarán ustedes a viajar por la ruta de la seda hacia la lejana China, hacia el imperio de Kublai Khan, 700 años después de que lo hiciera el veneciano Marco Polo.